Estamos analizando en esta emisión de Pros y Contras los números que arroja una encuesta hecha por Televisa, Sonora y Cabildo, esta alianza estratégica que hemos hecho con esta encuestadora Cabildo para medir la percepción que hay en la sociedad sonorense sobre un tema pues muy debatido y que va a estar, bueno, ya está de moda desde hace mucho en este país, pero particularmente ahora en las campañas políticas, el tema de la corrupción, los actos de corrupción en que incurren algunos funcionarios de gobierno, de distintos órdenes de gobierno. En este caso nos vamos a centrar en los dos niveles locales, digamos, el estatal y el municipal, y de eso es que estamos hablando. Y en el primer bloque, Sergio Holguín, nos presentabas tú estas láminas de la percepción que hay, tanto en el estado como en los municipios, de los números del INEGI. Correcto. Sí, y nos hablabas tú también, Aarón, sobre este tema, cómo la gente va percibiendo y cómo la gente pues va metiendo como a veces en un mismo cajón muchos fenómenos que todos los engloba, ¿no? Con sí. La corrupción. Falta de transparencia lo englobamos en corrupción, impunidad lo englobamos en la corrupción. Entonces el fenómeno de percepción de la corrupción va vinculado con una serie de rasgos que datos estadísticos como los que maneja Cabildo permiten con su metodología, ¿no?, ir separando poco a poco. Los datos que se han entregado en este momento son los del INEGI, pero llamaría mucho la atención ver lo que tenemos a nivel estado y municipal. Mira, vamos a ponerlos muy elementales. ¿Qué es corrupción? Corrupción en su término básico es el acto por el cual una persona con fines e intereses particulares obtiene un beneficio por el ejercicio de un cargo público. Corrupción es precisamente ese tipo de acciones que llevamos a cabo porque aprovechando una posición que tenemos en la administración pública podemos usufructuarlo, es decir, beneficiarnos de ello a través de la venta de un servicio, a través de cualquier acción que implique ganancias particulares con recursos de orden privado. ¿El sistema estatal anticorrupción hasta dónde puede llegar en estos casos? El sistema estatal anticorrupción tiene una parte ejecutiva que persigue corrupción a través de la Fiscalía Anticorrupción, pero tiene también a través del Comité de Participación Ciudadana y a través de otras entidades como el Instituto de Transparencia, que son entidades que trabajan mucho más la parte de la previsión que la persecución. Entonces tenemos un equilibrio, ¿no?, entre capacidad ejecutoria y capacidad de previsión. En ese sentido, el trabajo que hacen comités como el de Participación Ciudadana es crear las normas articuladoras para que permitan al sistema estatal anticorrupción ponerle freno, no solamente en lo ejecutivo, no solamente llevar a alguien ante tribunales, sino también prever. Entonces, ahí la percepción de la corrupción, donde funcione bien la parte que sanciona la corrupción y donde funcione bien la parte que prevé la corrupción, podamos establecer un equilibrio que baje estos índices de los cuales nos está hablando Sergio. Inhibe la comisión de actos de corrupción y otra parte que los persigue una vez que se han cometido. Efectivamente, esa es la lógica de creación del sistema. Bien, vamos a seguir con las láminas, Sergio. Con gusto, tocayo. Pues nuevamente estamos analizando la encuesta nacional de calidad de impacto regulatorio gubernamental del INEGI. Para dar un poquito de contexto nuevamente, ahorita estábamos analizando la frecuencia que percibe la gente en cuanto a actos de corrupción, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. A continuación, lo que vamos a ver es incidencia. ¿Qué significa incidencia? Bueno, a diferencia de lo que observamos hace unos minutos, incidencia tiene que ver con las personas que tuvieron algún contacto con algún servidor público, que realizaron algún trámite, alguna instancia, ante alguna dependencia, ante alguna entidad, y que afirman haber percibido o haber sentido algún trámite cuya conclusión tuvo que ver con corrupción, es decir, trámites donde existió experiencia de corrupción. Y aquí el resultado que podemos observar en pantalla es, digamos, el top 5 de los estados con mayor tasa de incidencia de corrupción por cada 100,000 habitantes. La encuesta es la misma. ¿Sonora está en el cuarto?
¿Perdón? ¿Sonora en el cuarto? Sonora está en el cuarto, sí. Sonora está en el cuarto, son una tasa de incidencia de 33.256 incidentes de corrupción por cada 100.000 habitantes. Nuevamente, la encuesta está levantada en áreas urbanas con más de 100.000 habitantes y estamos por encima del promedio nacional en cuarto lugar, algo nada honroso, nada que presumir. No, a ver, voy a repetir el dato para dejarlo más claro. La fuente sigue siendo el INEGI. En la parte de abajo, del lado derecho, ahí dice fuente INEGI. Sí. Y también dice promedio nacional. El promedio nacional es de 30.097 actos de corrupción por cada 100.000 habitantes. Correcto, ¿sí? En promedio. En promedio, es un promedio, desde luego. Entonces, en el top 5, los primeros 5 de todo el país, Sonora está en el cuarto lugar, con 33.256, está en rojo, el número 4, lo está viendo la gente en su pantalla. A ver si lo estoy interpretando bien. Sí. Entonces, Sonora sería, según esas mediciones, el cuarto estado más corrupto del país. De acuerdo a los datos del INEGI y midiéndolo con base en la encuesta levantada en 2015, sí. En cuanto a incidencia exclusivamente. Una cosa es incidencia y otra cosa es percepción. La incidencia tiene que ver, si bien ambos conceptos tienen que ver con la respuesta que proporciona la gente a la encuesta que levanta el INEGI, la realidad es que incidencia tiene que ver con actos propiamente que se llevan a cabo ante servidores públicos y donde se percibe alguna experiencia de corrupción. Otra vez. Experiencia. Entonces, esa es ya gente a la que se le preguntó. Exactamente. A la que se preguntó, oye, a ver, ¿a ti te pidieron mochada para hacer tal obra o hacer tal contrato? Más bien el primer filtro fue, ¿tuviste o no contacto con algún servidor público en el último año? Y a las personas que contestaron sí, ya a ese subconjunto, digamos, se le preguntó, ¿hubo alguna experiencia de corrupción en el trámite que realizaste con ese servidor público? Y aquí lo que estamos viendo es el resultado, esa tasa de incidencia, que nos permite comparar entre estados. Claro, porque no es lo mismo ver el número absoluto de cada entidad federativa y eso pues a lo mejor puede parecer menos en un estado con menor población como Sonora versus el Estado de México, que es el estado más poblado, pero a la hora de compararlo, de hacerlo relativo a la población de cada entidad federativa, es decir, midiéndolo como una tasa, por cada 100.000 habitantes, pues lo que tenemos es que Sonora es, de acuerdo a la encuesta del INEGI nuevamente, no es Cabildo, no es Televisa, es INEGI el que dice que Sonora tiene la cuarta tasa de incidencia de corrupción por cada 100.000 habitantes más alta del país. Aarón. Sí, mira, esos datos contrastan mucho. Esos son datos históricos del 2015, levantados por una institución con reconocimiento como lo es el INEGI. Sin embargo, si lo comparamos con la encuesta que acaba de liberar hace prácticamente 3 días, 4, no llegamos a la semana, que Coparmex saca su encuesta a México contra la corrupción, y ellos ubican a Sonora en el lugar número 18 hacia el 2017. Estamos hablando nosotros hacia diciembre de 2017. La percepción que tiene Coparmex en cuanto a un grupo focal, es decir, un grupo de personas particularmente empresariales empresarios que tienen experiencia de corrupción, estaríamos hablando nosotros que tenemos el lugar número 18 actualmente el 2017. No podemos establecer equivalencias inmediatas o unilineales, pero queremos decir que siendo experiencias ambas, tendríamos nosotros que particularmente aquellos que participan en licitaciones, el empresariado, estarían ubicando a Sonora prácticamente en la mitad, ¿no?, de los 32 estados en el número 18. ¿no? Entonces aquí tenemos datos para contrastar que nos permiten a nosotros, gracias a esta información, pues tener puntos de referencia específicos, ¿no? Sí, porque en este caso, el caso del INEGI, no se midió a los empresarios específicamente, ¿no? En la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, no, pero INEGI también levanta una encuesta que es de impacto regulatorio entre unidades económicas, entre empresas. Y en esa misma encuesta se plantea la misma pregunta que veíamos hace un instante sobre frecuencia, percepción en cuanto a frecuencia de actos de corrupción, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y analizamos los resultados, no los traemos, pero sí son muy parecidos a lo que observábamos hace un momento. Bien, esta es la mesa de pros y contras. Estamos poniendo en esta ocasión sobre esta mesa
Los números del INEGI en principio, pero le voy a presentar ya los detalles de esta encuesta de Cabildo y Televisa Sonora sobre corrupción en Sonora, particularmente en Sonora. Y por eso estoy platicando con Aarón Grajeda, que es integrante del Comité Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y también con Sergio Olguín, que es director de Cabildo. Nos quedábamos en la parte de lo que está publicando INEGI. Hay que recordar nada más que lo que publica INEGI es hasta el 2015. Correcto. Y hacíamos una reflexión también sobre que esos levantamientos INEGI se hacen entre noviembre y diciembre. Estamos hablando de 2015, la última. 2011, 2013, 2015. Sí, noviembre y diciembre de esos años. Exactamente. Sí, 2011, 2013 teníamos un gobierno distinto al que tenemos actualmente, pero en 2015 ya lo teníamos recién empezadito. Un par de meses. Tenía 2 meses apenas el actual gobierno, en noviembre, diciembre del 2015, cuando se hizo este levantamiento que nos arroja números sobre la percepción de la gente de corrupción, y también ya hay unos datos también más prácticos, ¿no? Correcto. Mira, como comentábamos hace un momento, la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental del INEGI mide percepción en 2 aspectos. En primer lugar, en cuanto a la frecuencia con la que la gente percibe actos de corrupción, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y por otro lado, y es el resultado que nos gustaría mostrar a continuación, también mide incidencia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En la percepción aplica para la gente en general, para los ciudadanos común y corriente, independientemente de si han tenido algún contacto con algún servidor público o no. Es una percepción. Es nada más percepción. ¿Les haya tocado o no? Les haya tocado o no. ¿Cómo sienten ellos? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el Supieron pulso? por ahí, En fin, exactamente. Sentados en algún café, escuchando al de enseguida. A alguien, en fin, exactamente. La incidencia tiene que ver ya más bien con experiencias propias de actos de corrupción a la hora de realizar algún es más directo. Exactamente. Entonces, ahí hay que pasar un primer filtro. Primero se le pregunta a la gente, ¿realizó algún trámite o solicitó algún servicio ante alguna instancia de gobierno, ante alguna dependencia o entidad? Y a las personas que contestaron que sí, a esas se les plantea, ¿tuvo alguna experiencia de corrupción en ese trámite o en esa solicitud de servicio que realizó? Y bueno, el resultado es el que vemos en pantalla. Como podrán observar, lo que estamos viendo es, digamos, el top 5, los 5 lugares más altos en cuanto a tasa de incidencia de corrupción por cada 100,000 habitantes. En 2015. En 2015, y lo que estamos viendo es que en 2015, Sonora, de acuerdo con el INEGI, tenía la 4ª tasa de incidencia de corrupción por cada 100,000 habitantes más alta del país, e incluso por encima del promedio nacional. La tasa en Sonora es de 33,256 por cada 100,000 habitantes, y el promedio nacional es de 30,097 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes. Coparmex, Aarón, ha publicado algunos números un poco más actuales, desde luego más cerrados a lo que es el sector empresarial. No, claro que sí, acaba de publicar hace una semana prácticamente México contra la corrupción, y ha sacado también sus estudios. Ellos lo que hacen es un ejercicio muy interesante. Ellos toman, en cada una de las entidades federativas, toman a 100 empresarios afiliados a Coparmex y les preguntan la experiencia directa de corrupción. Y los resultados son muy interesantes. Tenemos que de cada 100 personas que fueron entrevistados, miembros de Coparmex en los estados, el promedio nacional es alrededor de 39,2% de cada 100 personas. Es muy alto ya, ¿no? Es muy alto. Es muy alto. Y las entidades federativas se desplazan en ese ámbito tan grande. Por ejemplo, las más altas en experiencias de corrupción es, por ejemplo, Campeche, de cada 100, 71 son gente que ha declarado que ha tenido actos de corrupción. ¿De cada 100, 71? De cada 100, 71. Tabasco, por ejemplo, ¿no?, presenta 68 de cada 100, y las más positivas que tenemos es entidades como Nayarit, curiosamente, con 29,3 personas, ¿no?, que declaran que tienen actos de corrupción, y Querétaro con 31,3. En este sentido, ¿dónde se encuentra Sonora? Es la gran pregunta, ¿no? Sí, claro. Según Coparmex, nosotros estaríamos por arriba del promedio nacional, que es de 39,5, Sonora estaría con un 42,7 personas de cada 100 que fueron entrevistados, lo que es evidentemente alto, más alto del promedio nacional, pero que nos indica lógicamente también que tenemos una área de oportunidad para combatir la corrupción. Ahora bien,
la gente que nos está viendo en tu programa se preguntará qué es corrupción. Corrupción en el nivel más básico, en el manual más elemental. Lo más elemental. Se define como el acto, ¿no?, de aprovechar el cargo público que se posee para obtener un beneficio privado ejerciendo recursos públicos. Entonces nosotros conocemos corrupción como el soborno, conocemos la corrupción como el desvío de recursos, todo acto desviado de la norma que le permita a un funcionario, en este caso, obtener ganancias particulares. Las y en mochadas. En el caso de las mochadas, ¿no?, lo que tenemos nosotros en Sonora, que de cada 100 empresarios, 42.7 declaran en esta encuesta con grupo focal, es decir, estrictamente empresarios activos, 42 de ellos Estamos arriba de la media nacional. Que tenemos actos de de cada corrupción. 100, 41. De cada 100, 42. 42. Es lo que declara. De cada 100 empresarios sonorenses. Exactamente. A es lo los que se les declara preguntó. Coparmex. ¿Se Efectivamente. habían tenido contacto? Experiencias de corrupción. Experiencias de corrupción. Eso es. 42 dijeron que sí. Es muy Sí. alto. ¿Cuál es la media nacional? Estamos hablando de 39.5, estamos ligeramente arriba, pero ya tenemos evidentemente una media nacional muy alta. La media nacional es muy alta. Sin duda. Es muy alta, entonces tenemos ahí sinceramente un área de oportunidad. No es no es gratuito, entonces, Sergio, coincidirán conmigo de que el tema de corrupción se torna un problema económico en el empresariado muy fuerte y está en el primer lugar entre los marcadores semánticos. Lo que uno está escuchando en las campañas políticas es el tema corrupción. A ver, ¿qué va a hacer el sistema estatal anticorrupción en esta parte? Y ahorita seguimos con los números de Cabildo. Claro. En esta parte de las campañas, van terminando las precampañas, las federales, los aspirantes al Senado, los aspirantes a la presidencia de la República han terminado su etapa de precampaña. Este fin de semana terminaron. Estamos en una etapa de 45 días aproximadamente de las llamadas intercampañas. Claro. Después, bueno, van a venir las precampañas y las campañas también de los cargos locales, presidencias municipales, diputaciones locales. Y en esta parte, en esta etapa, ¿qué le toca hacer al sistema estatal anticorrupción? Porque la palabra corrupción, ¿sí?, en las campañas políticas, bueno, ahí hay manera de medirla, antes no había, ahora sí hay manera de medirla, tú lo sabes bien, Tocayo, las veces que se va a pronunciar, de las veces que se le va a colgar a cualquier candidato de cualquier partido un acto de corrupción. Así es. ¿Qué hacer ahí, en esa etapa? Tenemos que blindar, yo creo, el sistema estatal anticorrupción, porque cualquiera va a ver acto de corrupción en el patio del vecino. Entonces, es un problema que vamos a tener permanentemente, en el sentido de que quizá quiera aprovecharse para denunciar actos de corrupción o supuesta corrupción. Entonces, tenemos que estar muy pendientes, establecer los convenios con FEPADE, establecer los convenios con el Instituto Estatal Electoral para poderle poner cerco a esto y que no sea la denuncia de corrupción un acto de campaña en sí mismo. O sea, el sistema estatal anticorrupción está procurando, ¿no?, identificar estas áreas de oportunidad para generar la información, los indicadores que nos permitan ir reduciendo la experiencia de corrupción más que la percepción de la corrupción. Y yo creo que en el contexto político tenemos la prueba de ácido del sistema estatal anticorrupción. ¿Por qué? Porque no puede ser la corrupción ni la denuncia del tercero un medio para golpear al propio sistema. Entonces estamos trabajando en eso. El Comité de Participación Ciudadana tiene ya establecida una agenda y apunto lo siguiente, ¿no?, en el sentido de que vamos a trabajar para poder establecer ese blindaje que necesitamos y al mismo modo proteger la integridad, la incorruptibilidad del voto, porque es parte también de las preocupaciones del sistema. Digo, y espérenlo, porque esto va a pasar, porque ya ha pasado, se les van a ir encima cuando algún actor político no recibe una respuesta favorable políticamente a su causa. Se van a ir sobre el sistema estatal anticorrupción y les van a decir que no sirve, que son fiscalías carnales, que es un comité de participación ciudadana y un sistema hecho a modo. Efectivamente, y eso ya ha pasado y nos preocupa a tal grado que creemos que no solamente con el organismo árbitro del proceso electoral debemos estar en comunicación, sino directamente con los partidos. Esto es una dimensión ya no solamente política, sino ética. Mira, de esto podemos hablar en el siguiente bloque o cuando tengamos oportunidad, pero lo que te puedo decir es que el Sistema Nacional Anticorrupción, como una hechura y un engranaje, no está a debate en ninguno de los candidatos que actualmente están en el proceso de precampaña. Y eso es alarmante porque nos da una idea de que no hay interés en el sistema como tal, o no hay un conocimiento tal que nos permita decir, aquí están las propuestas. Tenemos que ir al corte.
yo te propongo esto. ¿Qué tal? Si no lo están mencionando, porque es una instancia que eventualmente van a cuestionar si necesitan, si políticamente les resulta rentable cuestionarlos. Entonces no los van a defender de entrada, van a esperar a ver si por dónde se pueden pegar. A ver, vamos con la primera lámina, Sergio, la de Cabildo, para ponerla sobre la mesa e ir al corte, y regresando ya la desmenuzamos. Perfecto. La primera. Aquí ya es la encuesta de Cabildo que levantamos la semana pasada entre 400 hermosillenses representativos de la población en su conjunto del municipio, y una de las preguntas que le planteamos a la gente fue: en una escala del 1 al 10, como en la escuela, sí, donde 1 es nada grave y 10 es muy grave, ¿qué tan grave considera usted que es el problema de la corrupción, tanto en Sonora como en Hermosillo? Y lo que estamos viendo en pantalla es el promedio de los resultados, tanto para Sonora como Hermosillo. Y como podrán ver, las respuestas para el caso de Sonora fue de 8.2 y las respuestas para el caso de Hermosillo fue de 8.5. Muy parecido, ligeramente más arriba el caso de Hermosillo, sin ser extremadamente grave con un 10, sí es considerablemente grave, pues de acuerdo a lo que la gente siente, percibe, es lo que la gente opina con respecto a la gravedad de la corrupción. Bien. Esta ya es la lámina de Cabildo. De la encuesta que levantamos la semana pasada. Esta encuesta se levantó la semana pasada, es una encuesta de Cabildo y Televisa Sonora, y repito, ahí está lo que la gente piensa sobre el problema de corrupción en Sonora y en Hermosillo. En Sonora el promedio 8.2, en Hermosillo 8.5. Con eso nos quedamos para regresar después de la pausa. Con gusto. Vamos a un corte. Bien, vamos ya al tercer bloque de esta mesa de pros y contras, en la que le estamos presentando una encuesta de Cabildo y Televisa Sonora sobre corrupción. La percepción sobre corrupción en Sonora y en Hermosillo es alta, según la lámina que al cierre del bloque anterior nos acaba de presentar Sergio Holguín, que es el director de Cabildo, y que desde luego está, le repito, está conmigo esta noche Aarón Grajeda, porque contigo, Aarón, estamos reflexionando un poco el resultado de ese estudio. Tú lo conociste, lo estuvimos platicando los tres poco antes de entrar aquí al programa, y reflexionando sobre por qué la gente sigue viendo ese problema de corrupción pues alto, ¿sí? Porque en una escala del 1 al 10, la gente percibe en Sonora una corrupción de 8.2. La gravedad de la corrupción como 8.2, le da calificación, y en Hermosillo 8.5, más o menos igual. Porque la gente sigue pensando en eso. Hay un esfuerzo, yo lo sé, lo existe. Pero la gente sigue teniendo ese pensamiento. ¿Hasta dónde llega la experiencia de la gente para que el esfuerzo que se está haciendo todavía no baje? Yo creo que estamos empezando directamente. Si nosotros rebobinamos la cinta, por ponerlo en términos coloquiales, ¿no? Podemos recordar que la hechura del sistema estatal anticorrupción, que tiene su costo, no tiene más que el tiempo de agosto hacia nuestro presente. Estaríamos hablando nosotros de que no tenemos más que 6 meses, todavía no cumplimos los 7 meses con el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción. En esos 6 meses se han hecho aspectos significativos que vale la pena recordar. Hemos llegado a 3,000 funcionarios públicos que fueron instruidos en el marco de la ley del sistema estatal anticorrupción, la nueva ley de responsabilidades administrativas. Entonces creo que los resultados serían serían más halagadores, ¿no? Si pensamos que esto pudiera ser solamente parte de un proceso mayor, donde esa capacitación permeara ya no solamente a funcionariado público, sino a población. Entonces yo creo que la información que nos presenta Cabildo es muy significativa para poder establecer el grado de relevancia que la corrupción va a tener en este contexto particularmente electoral, y a nosotros nos confirma el hecho de que no podemos solamente estarnos centrando en la capacitación a funcionarios, sino directamente empezar a trabajar en la parte de la previsión con sociedad civil, que es con quien institutos de información
tan prestigiados como Cabildo, pues están tomando pulso del fenómeno, ¿no? Entonces, hay que trabajar también en la previsión, hay que seguir con el funcionariado en lo que corresponde al Comité de Participación Ciudadana, pero yo creo que esto va a mostrar resultados en un mediano plazo, ¿no? Pensar que podemos tener en el nivel estadístico una reacción inmediata sería sinceramente ingenuo de nuestra parte, ¿no? Vamos, Sergio, con las siguientes láminas. Con gusto. Pues mira, te vamos a presentar la segunda parte de la encuesta. En esta segunda parte, lo que hicimos fue plantear la siguiente pregunta. En comparación con hace 5 años, la corrupción, tanto en Sonora como en Hermosillo, ¿ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido igual? Aquí, antes de mostrar los resultados, quiero hacer un par de aclaraciones. No estamos comparando gobiernos, no estamos comparando el gobierno del exgobernador Guillermo Padres versus el gobierno de la actual gobernadora Claudia Pavlovich. Lo que hicimos fue plantear una pregunta a 400 hermosillenses que la hace representativa de la población hermosillense para ver cuál es la percepción en cuanto al incremento o disminución de este fenómeno, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y los resultados que traemos de esta encuesta son los siguientes. La primera lámina podremos ver los resultados correspondientes al estado, a Sonora. La respuesta a esta pregunta pues llama la atención por 2 razones. En primer lugar, existe una mayoría relativa de 44.1% de la población que considera que en comparación con hace 5 años, la corrupción en Sonora ha disminuido. Sin embargo, si tú tomas la gente que considera que la corrupción como fenómeno ha aumentado o se ha mantenido igual en comparación con hace 5 años, tenemos una suma total de 55.9%, es decir, una mayoría absoluta, que estaría opinando que en comparación con hace 5 años, la corrupción en Sonora ha aumentado o se ha mantenido igual. ¿Sí? Es decir, la mayoría, otra vez, la mayoría considera que se ha mantenido igual o se ha incrementado. La primera barra dice 24.3%, la segunda 31.6%, eso suma 55.9%. Que consideran que la corrupción en Sonora ha aumentado, se ha mantenido igual, frente al 44.1%, que no está mal, pero es más bajo, que dice que ha disminuido. Exactamente. Exacto. Entonces, al final del día tenemos que más gente considera que la corrupción, en comparación con hace 5 años, ha disminuido, pero no así si consideramos las otras 2 respuestas. Ahora, para el caso municipal, la misma pregunta. Sí. ¿Ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido la corrupción en Hermosillo? Y tenemos resultados más o menos similares. Si bien existe una mayoría relativa de la población que considera que la corrupción, en el caso específico de Hermosillo, ha disminuido, cuando tú sumas la gente que considera que ha aumentado o que se ha mantenido igual, alcanza una mayoría absoluta. Aquí con una ligera diferencia. Todavía, digamos, peor que en el caso anterior, hay más gente que considera que ha aumentado versus la que considera que se ha mantenido igual, 32.4% versus 26.7%. Pero sumadas las dos, tenemos una mayoría absoluta de gente también en Hermosillo que considera que la corrupción en Hermosillo ha aumentado o se ha mantenido igual. Bien, ahí está. Bueno, frente a estos números, creo que hay que seguir reflexionando. Nos decías tú, Aarón, no es un trabajo que se vaya a notar de la noche a la mañana, porque además hay una serie de vicios que persisten en algunos funcionarios de gobierno que impiden que las cosas caminen a veces lo rápido que quisieran ustedes que caminara. Hay también cuestiones legales efectivamente a las que ustedes se tienen que sujetar para esto, ¿no? No, y no solamente eso, Sergio, como efectivamente afirmas, ¿no? Hay vicios en actos que corresponden a parte del gobierno, pero también por parte de particulares el problema de la corrupción está muy arraigado también como mentalidad. Se dice muy coloquialmente, ¿no?, que para bailar tango se necesitan 2, ¿no? Sí. Entonces, en el acto de la corrupción, para muchas gentes, es una área de oportunidad que te permite, a través del soborno, por ejemplo, ¿no?, obtener procesos y ganar licitaciones. Quienes hemos estudiado el fenómeno de la corrupción, hemos partido particularmente, ¿no?, el acto de la licitación en un antes, un durante y un después. Y a partir de desestructurar este proceso, hemos visto cómo hay ventajas competitivas, ganancias de información, hay interpretación de bases de participación en las licitaciones. Cada punto
antes de participar en la licitación, durante la interpretación de las bases y los acuerdos que posteriormente se señalan para otorgar obra, tienen sus actos de corrupción muy específicos y muy señalados. Eso tenemos que irlo acotando, irlo cerrando, y en los actos de adquisiciones, licitaciones, pues ir sistemáticamente cerrando las puertas donde haya algo que para los estudiosos del fenómeno de la corrupción se denomina riesgo de corrupción, es decir, esos lugares que tenemos donde se abren oportunidades para que se presenten estos fenómenos, ¿no? Sí, hay un gran debate, ahorita que mencionas la parte de la sociedad civil que se involucra en actos de corrupción. Hay un gran debate, pues, ¿qué fue primero, no? Si el huevo o la gallina. Efectivamente. Bueno, al final de cuentas esto está sucediendo. Sí, pero Sí. Lo drástico de esto es que hay una convicción, y encuestas de esta naturaleza nos permiten a nosotros entenderlo con más claridad, que la corrupción es un fenómeno de índole eminentemente económico, es decir, está costando mucho. Mira, en la revista Expansión, que acaba de ser publicada, ¿no?, a finales de enero, se señaló que el número de empresas fantasmas que existen en nuestro país, que legalmente, por utilizar ese concepto, están desviando al erario público mucho desvío de pago de impuestos, están prácticamente quitándole al presupuesto nacional el 5% del Producto Interno Bruto. Es decir, es altamente costoso para la hacienda pública todo este tipo de empresas con las cuales se desvía o se evade impuestos en el país. Entonces la corrupción, como nos permite ver estos indicadores de percepción y de experiencia, es un asunto que ya se está volviendo un aspecto fundamental, particularmente para el empresariado, porque los costos son muy altos. A ver, muy altos. y ya para seguir con las láminas, pero antes, ¿has visto tú un esfuerzo extraordinario o qué te ha parecido el esfuerzo que se ha hecho hasta este momento en el Estado y en el municipio para combatir los actos de corrupción? Mira, yo creo que hay un esfuerzo sincero en el interior del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para ir cerrando los pasos a estos actos de corrupción. ¿Y dónde vemos nosotros aspectos delicados? Por ejemplo, ¿cómo controlar los procesos de compra, adquisiciones, licitación de obra pública, no solamente en el Estado como una entidad, sino en 72 municipios que tienen capacidades estructurales y de recursos humanos totalmente disímbolos? Ese es un reto muy grande que tiene el Sistema Estatal Anticorrupción. Es decir, no es lo mismo, y ustedes coincidirán conmigo, el municipio de Hermosillo al municipio de Huachinera, ¿no? O de San Javier, donde el alcalde incluso compró el propio Palacio Municipal. El Palacio ¿no? Municipal lo compró el presidente municipal, ¿no? Así ¿Cuánto es. puede costar? Dijo, y lo compró. Y le Entonces, alcanzó para comprar el Palacio Municipal, pues. Entonces, los retos que se plantean son de una forma muy disímbula. Por ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional ha sacado ya el formato nacional para poder darle seguimiento al crecimiento del patrimonio público del funcionariado. Entonces, cada uno de estos formatos, el desarrollo del gobierno electrónico, en la cual uno ya no trabaja directamente las adquisiciones con una persona, sino con procesos electrónicos, van a ir cerrando la puerta a todos estos grados de discrecionalidad en que se da la obra pública. Y eso es lo que estamos trabajando, Sergio. Bien, seguimos contigo, Sergio. Bueno, esas son las láminas Sí. que traíamos para presentar. Si te parece bien, ya nada más a manera de conclusión, todo esto se trata de percepción de corrupción. Sí. No estamos midiendo a través de alguna muestra verificable de actos sobre posibles experiencias de corrupción para describir este fenómeno. Así. Lo que hace tanto INEGI como lo que hicimos nosotros en Cabildo la semana pasada es medir la percepción en cuanto a incidencia, en cuanto a gravedad, hacer comparativos temporales, en fin. Pero quizás una alternativa podría ser, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal, las sentencias definitivas que hay con respecto a actos de corrupción. Eso podría ser una alternativa para poder hacer comparativos tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Desgraciadamente, como sabemos, pues por más que la frecuencia se haya incrementado en cuanto a la incidencia de actos de corrupción,
pues las sentencias tienden a ser muy bajas, ¿no? Muy Existe un pocas. alto grado de impunidad en el país. Hay que recordar que esto no se esto que tú nos has presentado, y tú lo sabes también, Aarón, no se traduce en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Sí. Y tampoco hay no hay un grado de igualdad, por ponerlo así, como si fuese una ecuación en la que toda denuncia va a desembocar en un acto sancionado, ¿no? El problema de la corrupción es tan grande en nuestro país porque grande es la expectativa de impunidad en los procesos que se llevan a través de los diferentes tribunales. Ese es un gran problema. Y lo vemos nosotros a través de todas las noticias que prácticamente a diario tenemos, ¿no? De escarcelamientos, de absoluciones, donde los expedientes de corrupción no se consolidan. Entonces, uno de los problemas es precisamente hacer caminar el nuevo sistema de justicia penal con todas estas reformas anticorrupción. De otra manera no vamos a consolidar absolutamente nada y la justicia no va a ser ejemplar en la mentalidad pública que perciba que el acto de corrupción efectivamente está sancionado. Bien, estamos, a propósito de lo que dices, estamos viendo un debate, reacciones políticas alrededor de, por ejemplo, lo que está pasando con el exgobernador Guillermo Padres, que pues, se supone que en unos 40, 45 días pudiera estar él, según la experiencia de los propios abogados, estaría él dejando la cárcel, después de que ha librado ya algunos de los delitos por los que se le ha acusado y no se le ha podido condenar, y en los que probablemente obtenga una sentencia condenatoria, no amerita cárcel, es decir, es un delito no grave, ¿no? Bajo los conceptos del nuevo sistema de justicia penal. Y esto, desde luego, genera un gran debate, otra vez, porque pues todos vemos que va a salir en algún momento, Padres, ¿no? Solo estamos esperando, ¿no? Sí, y tendrá que hablar, yo supongo que él tendrá que hablar, querrá decir algo, después de que se han dicho tantas cosas de él, pues yo supongo que él querrá responder algunas de esas, ¿no? Y bueno, algunos no querrán que hable, seguramente, otros van a estar esperando a ver qué es lo que dice. Sin embargo, ya en materia de percepción, que es lo que le acabamos de presentar aquí con Cabildo y Televisa, en materia de percepción, esto no abona. No abona absolutamente nada. Pero para nada. No abona para nada. Y seguimos manteniéndonos en una mentalidad, y creo que en ese sentido también el público entenderá esto, nos seguimos manteniendo en una mentalidad en la que queremos ver al supuesto criminal tras las rejas. O sea, cuando pensamos nosotros en la lucha anticorrupción, estamos viendo a alguien ejemplarmente sancionado y refundido en la más fría celda que podamos tener en el país, ¿no? Entonces, cuando la mentalidad debería ser diferente, porque estamos en una nueva generación, con nueva legislación, donde todos deberíamos estar en libertad y debería estar resarcido al interés público todos los daños que se causan a la hacienda pública. Pero eso no es una justicia vengativa. Y hacia allá donde debemos de caminar. Yo quisiera ver a todos aquellos que han sido imputados de corrupción, caminando libres por las calles, disfrutando de sus familias y de la sociabilidad que le da a una persona honesta vivir con un salario y una condición honrada, porque fue su libertad ganada por el resarcimiento público, donde mi bolsa y la cualquiera de nosotros sea beneficiada de los saqueos públicos de los cuales el dicho popular, la visibilidad, la vida como sultanes, ¿no? Han hecho a la sociedad civil percibir de que efectivamente, independientemente de su demostración, hay saqueos al erario público. Bien, estamos ante estas láminas que acabamos de presentar, Sergio. Existe una percepción. Bueno, ya se trabajará, tiene poco tiempo el sistema estatal anticorrupción funcionando, sin embargo, bueno, se atraviesan las campañas, ya iremos haciendo las mediciones correspondientes, claro, en su momento, y sí, dejar muy claro que es una percepción. Esto, es decir, la gente, ninguna de las personas a las que entrevistaste te dijo que había te contó detalles de un acto de corrupción determinado, y mucho menos te dijo que había ido a interponer la denuncia correspondiente, ¿no? No entramos a ese nivel de detalle, pero quizás algo muy positivo que sacamos de todo esto es de este debate abierto, público, que se está llevando a cabo en nuestro país, en Sonora, en Hermosillo, en este espacio informativo, es que cada vez la gente, al ver este fenómeno como un fenómeno de alta prioridad, de gran gravedad para nuestro país, está dispuesta a responder encuestas como la que levantamos de manera honesta. O sea, no tiene temor a decirnos, pues la corrupción, fíjate que sí es grave, no es grave, fíjate que ha disminuido, ha aumentado, no respondieron. Y creo que eso es lo importante, la gente se da cuenta de la gravedad del problema y de la importancia que tiene
responder instrumentos de esta naturaleza para poder saber por lo menos dónde estamos parados. Bien, recapitulo esa parte, Sergio. La gente a la que se le ha consultado en esta encuesta considera, la mayoría considera o que se ha mantenido igual o que ha aumentado la corrupción en Sonora. Tanto y en Sonora Hermosillo. como en Hermosillo. Sí. Aunque en el caso de Sonora los resultados son representativos nada más para el municipio de Hermosillo. Sí, hay que recordar nada más esa parte. Pero bueno, tenemos una medición, tú les pusiste una calificación, que le pusieron una calificación a la gravedad de la corrupción en Sonora y en Hermosillo, del 1 al 10. Para el caso de la corrupción en Sonora te dan el 8.2, para el caso de la corrupción en Hermosillo te dan el 8.5. Es decir, allí hay un área de oportunidad, como se le llama. Exacto. Es decir, cuando estamos hablando de áreas de oportunidad, un problema, estamos hablando de un broncón. Así es, es un gran problema. Sí, porque así se usa cuando a usted, la gente que nos ve esta noche, cuando a usted le digan que usted tiene un área de oportunidad, en realidad lo que usted tiene es una bronca, un problema que resolver. Entonces aquí hay un área de oportunidad. Claro. Sin lugar grandota. Enorme. Efectivamente, y lo que hay que hacer, sinceramente, es, ante esta gran área de oportunidad, este gran problema que tenemos, es ver dónde se tiene, por parte del ciudadano, más contacto con instancias gubernativas en la cual se está percibiendo esta corrupción. Y seguramente servicios públicos municipales, la corrupción micro que podamos tener, las licitaciones, y también, lógicamente, esa parte que es difícil de medir, atacar e ir ajustando, que son los procesos judiciales. Ese es lo más cotidiano. Lo cotidiano de la corrupción lo vemos en las tenencias, lo vemos nosotros en el trato que tenemos con el organismo operador del agua. O sea, es tan micro que muchas veces es individual, como parte de los sujetos el policía, que forman la pistola radar, etcétera, sobre todo ¿no? este tipo de prácticas que son mucho más inmediatas, pero que evidentemente impactan de una manera a tal grado como lo ha mostrado Multiplícalo por cientos de miles. Así es, tenemos entonces esa percepción alarmante, aumentada lógicamente por todos los medios de información que a través de los celulares, ¿no? Nos hacen ver en tiempo real cualquier acto ¿Qué de tanto corrupción. les ayudan a ustedes las redes sociales, por ejemplo? Son muy útiles, y en esto Sergio sinceramente tendrá una perspectiva mucho más científica que yo, pero las encuestas que actualmente se están corriendo sobre la base de la gente que está participando en redes sociales empiezan a manejar una metodología que ponen en serio predicamento la forma tradicional de hacer encuestas. No solamente nos benefician, ¿no? Sino que nos representan también una forma de penetrar en cuestiones, por ejemplo, de seguridad a ámbitos como colonias o barrios o grupos sociales que de otra manera fuera por nuestra seguridad imposible penetrar. Ya abordaremos ese tema, porque el tema de la seguridad también da para mucho, porque se mueve entre los números reales y entre la percepción. Es decir, cuando vemos un video en Facebook en donde hay un par de tipos acuchillando al dueño de un changarro, efectivamente, ¿sí? Entonces la percepción, el susto, el impacto que tiene en nosotros eso es muy grande. Entonces obviamente eso nos hace crispar el ánimo de la gente que ve ese video. La gente se enoja, dice, ¿cómo es posible? Son unos desgraciados. ¿Por qué no hace nada la policía? ¿Qué no hace nada el ayuntamiento? ¿Qué no hace nada el gobierno? Es un evento. Se sobredimensiona, efectivamente. Es un evento, ¿sí? Sin embargo, ese lo vimos. Claro. Puede haber otros que no hemos visto. Lo vimos y nos impactó y nos solidarizamos con la persona que está siendo víctima de un delito en ese momento en el video, ¿sí? Entonces después sale el gobierno y dice, no, pues es que nosotros tenemos una incidencia igual, disminuyó. Lo que pasa es que ahora hay más videos, pero convence a la gente de eso. Efectivamente. Sí, convence a la gente de eso. No, y no nada más eso, Tocayo. Creo que también es importante, en términos de las implicaciones de esto que estamos platicando, ver cuál va a ser el siguiente paso. Porque una cosa es que nos contesten a nosotros cuando les preguntamos en un instrumento de esta naturaleza si consideran que la corrupción ha aumentado, ha disminuido, es grave, no es grave. El siguiente paso va a ser que no les dé vergüenza, que no les dé miedo, decirnos, bueno, ¿y usted incurrió en alguna corrupción? Si fue víctima de un acto de corrupción, ya lo denunció, y a ver qué nos contestan. Sí, habrá que ir a esa parte. Claro. ¿Sí? ¿Perciben la corrupción? Sí. ¿Se perciben en ese fenómeno de la corrupción? Será interesante esa parte. Lo que decías también, Aarón, y ya estamos cerrando el programa, la parte de resarcir el daño. Recuerdo quién lo declaró, creo que fue la presidenta municipal, Angelina Muñoz, decía que pues no servía de mucho tener a Guillermo Padres en la cárcel si no había regresado un centavo de lo que se suponía se había apropiado él o sus hermanos o sus colaboradores más cercanos, claro. ¿Sí? O sea,
sería mejor, y tú lo hiciste, tú lo acabas de reflexionar ahorita, bueno, que anden en la calle nada más que regresen todo. Así es, mira, ese es el tipo de nueva justicia en la que estamos inmersos. Los cambios en los sistemas normativos y legales van en ese sentido. Yo te quiero señalar, por ejemplo, que el día 20 al 24 viene un especialista de la Universidad de Basel en Alemania, quien ha trabajado muy cerca el caso de Lava Jato, ese asunto de Odebrecht, que fue una parteaguas en la política en Brasil, y ha visibilizado la relación de la corrupción con la clase política. Va a estar en Sonora, ha sido invitado por la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con el Comité de Participación Ciudadana, y lo que queremos es ver cómo trabajar lo que en el argot especializado se denomina la recuperación de activos. Entonces no podemos cesar en ningún momento de ver cómo poder restituir a la hacienda pública estos recursos. Va a estar con nosotros, va a tener una conferencia pública en la Universidad de Sonora también, y con esto, Sergio, quiero decirte que tenemos bien visibilizado cuáles son las áreas problemáticas, y en eso estamos trabajando, ¿no? O sea, más allá del escándalo, exacto, más allá de las columnas, todos hemos escrito, bueno, los que somos columnistas nos hemos referido al tema, más allá de los programas, ¿cómo se recupera ese dinero, esos bienes que fueron sustraídos efectivamente de la hacienda pública para beneficio personal? Así es, la definición básica de corrupción. Efectivamente. O sea, ¿cómo es que ese dinero se recupera? ¿Y cómo hacerlo, Sergio, para poner el grado de complejidad? ¿Cómo hacerlo en una dimensión legal y jurídica en la cual no tenemos aún el basamento para ello? O sea, tenemos que construir el andamio para levantar este edificio. O sea, tienes que comprobar primero que de ahí sacaste 20 millones de pesos y esos 20 millones de pesos se convirtieron en un yate. Efectivamente. Que está atracado ahí en San Carlos. O se te convirtió en un rancho, se te convirtió en una casa en los Estados Unidos, ¿no? En un helicóptero, en una avioneta, en un carro de lujo, lo que sea. Hay que ver cómo desde que salió, y eso es lo que no existe, pues. Ese andamiaje al que te refieres es lo que no existe, es decir, salieron tantos millones de tal fondo, tal fideicomiso del gobierno, y ese dinero se usó para esta casa, este rancho o este yate. Y esa es la parte que no se ha diseñado. Efectivamente. ¿Sí? ¿No? Se ha diseñado, sí, una estrategia extraordinariamente efectiva de linchamiento político contra todos aquellos a los que presuntamente cometieron actos de corrupción. Es lo más fácil que podemos hacer. Primero linchamos y después vamos al fondo de las condiciones jurídicas, ¿no? Y ahí nada más para complementar lo que nos estás compartiendo, Aarón, creo que también va a ser muy importante que nosotros como consultores, que estamos también estudiando el tema de la corrupción, de manera paralela avancemos consultándole a la gente qué es lo que opinan respecto al desempeño mismo de estas instituciones que están creándose a nivel nacional y a nivel estatal, tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como el Sistema Estatal Anticorrupción, para ver cuál es la percepción de satisfacción de los usuarios de esos sistemas respecto a las denuncias que pudieran presentar ante las instancias. O si lo saben usar, ¿no? Efectivamente. O también si saben de su existencia y si saben usarlos. Claro. Pero como ha señalado Sergio en este sentido, ¿no? Yo quiero señalar que también la eficiencia del Sistema Estatal Anticorrupción ante estos instrumentos de opinión pública está siendo observado y siendo monitoreado. O sea, en su momento también el Sistema Estatal Anticorrupción merece y exige la ciudadanía que se le siga para ver el grado de eficiencia que tiene a los ojos de la sociedad, porque es una inversión también social. Claro. Y estamos todos bajo observación. Yo les agradezco mucho a los dos su visita a la mesa esta noche. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias, Aarón Granjeda. Gracias, Sergio Bien, como siempre. Muchas gracias, Sergio. Les agradezco mucho también a ustedes su atención. Hemos presentado en esta ocasión algunos números sobre la percepción en corrupción en Sonora y en Hermosillo. Está interesante porque no solamente son los números, hay que reflexionar alrededor de por qué la gente piensa así y qué es lo que se está haciendo para que esos números se modifiquen, desde luego favorablemente, e identificar esas famosas áreas de oportunidad que no son más que problemas que resolver al final de cuentas. Les recuerdo, esta mesa se transmite todos los lunes a las 9 de la noche, en este caso fue un poco más temprano, los lunes y los sábados a las 9 de la mañana en Cadena Estatal por Televisa Sonora. Yo soy Sergio Valle, le agradezco muchísimo su compañía.